Bendijera este pueblo será bendito, y todo aquel que maldijera este pueblo será maldito, dice la palabra del Señor. Nosotros creemos en esta palabra, por eso sabemos que nosotros bendecimos al pueblo de Israel y el Señor bendice a su pueblo. Amén. Entonces después, mi hermano, vamos a estar pegando estas peticiones en el muro. Ahí van a estar pegadas esas peticiones, las cuales ustedes hoy han traído al Señor. Y a lo largo de todo el tiempo que Dios nos permita tener este muro, ojalá sea mucho tiempo, porque lo vamos a ir reparando, y si hay necesidad de cambiarlo, lo cambiaremos en algún momento, pero vamos a estar constantemente orando por esto. Todas las peticiones que usted haya traído, de pronto usted tiene una petición, mi hermano, necesita sanidad de alguna parte de su cuerpo, está enfermo, pues usted coloca ahí su petición, y todos los que vamos a estar orando, todos estaremos orando por su petición también. A lo largo de los ayunos, a lo largo de toda reunión, vamos a estar clamando por esas peticiones. Entonces es muy importante que usted las haya traído. Y yo quiero hoy, a través de una enseñanza, poderle ilustrar un poco sobre el muro. En Jerusalén se encuentra lo que hoy en día se conoce como el Muro de los Lamentos. Yo sé que muchos de los que están aquí, no sé si alguien haya tenido la oportunidad de viajar allá, levánteme la mano. Bueno, ojalá Dios por fe, eso, por fe, mi amor, levanta la mano por fe. Yo espero en Dios que algún día iremos. Ir a ese lugar en Israel hay un muro que llaman el Muro de los Lamentos. Ese Muro de los Lamentos tiene una historia apasionante, y es lo que yo quiero de alguna manera poderle enseñar o vislumbrar en esta tarde, para que usted entienda un poco por qué colocamos un muro de oración. ¿Cuántos quieren escuchar esta palabra? Amén. ¿Cuántos quieren que Dios les bendiga? Amén. Amén, gloria al Señor. Yo le voy a invitar que usted vaya a su Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia hoy? Amén. Aleluya. Y yo quiero que usted vaya a su Biblia, y vamos a estudiar bajo el título Conociendo la voluntad de Dios. Diga conmigo, conociendo la voluntad de Dios. Dígale al hermano que está a su lado, conoce la voluntad de Dios. Dígale al que está a su lado, a la derecha, a la izquierda, conoce la voluntad de Dios. Mire, no hay nada más lindo que poder conocer la voluntad de Dios. Un pueblo o una familia, una persona que se gobierna bajo la voluntad de Dios, nunca se equivoca, nunca erra, nunca está en problemas, nunca está en aprietos, porque siempre está bajo la protección del Padre. Amén. Entonces vamos a estudiar bajo ese título, y el tema, el tópico central de esta enseñanza, vamos a titularlo La oración como muro de protección. Diga conmigo, la oración. Dígalo conmigo, la oración como muro de protección. Y vamos a vernos por qué nosotros hoy como iglesia hemos tenido el sentir del Espíritu Santo poder colocar este muro de oración. Hemos sentido de parte del Espíritu Santo que la iglesia, aunque es una sola, y aunque es el cuerpo de Cristo, aunque es la iglesia escogida por el Señor, estamos trabajando cada uno por su lado. Cada uno está haciendo lo que mejor le parece, y le voy a decir algo en la parte de la oración. Hay un poder en la oración, y está en el acuerdo. Diga conmigo, el poder del acuerdo. El poder del acuerdo. Hay poder cuando el pueblo de Dios se une en acuerdo. Y yo quiero, mi amado, que antes de empezar la enseñanza, usted pueda ir conmigo al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 19. Y vamos a ir interpretando lo que Dios quiere enseñarnos hoy en esta tarde. En el libro de Mateo, capítulo 18, vamos a empezar a aprender lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos saben que la Biblia es la palabra de Dios? Aleluya. Mateo capítulo 18, versículo 19 dice de la siguiente manera. Otra vez, ¿cuántos ya están ahí? Otra vez os digo que si dos de vosotros, ¿cuántos? Dos se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, y pidiere, le será que hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dice el Señor en esta palabra? Que si dos personas se pusieren de acuerdo, ¿en dónde? En la tierra, para pedirle al Padre, que el que está hablando Jesús, a mi Padre, dice él, creyendo, lo recibiréis. Diga conmigo, hay poder en el acuerdo. Por eso es que queremos nosotros como iglesia unirnos todos en el poder del acuerdo, porque si la oración del justo puede mucho, la oración de muchos puede más. Esto digo yo, ¿no?
Esto creo yo. Entonces, mi amado, cuando usted ponga ahí su petición, sea la que sea, primeramente creo que será la parte espiritual, la parte familiar, pero también vendrá la parte física y económica. Quizás algunos están esperando que Dios le regale una casa, también la puede poner ahí en el altar de oración. Y toda la iglesia, cuando vengamos a orar, vamos a estar orando, aunque nosotros no vamos a estar leyendo uno a uno, no, nosotros vamos a estar orando en masa. Señor, tú conoces la oración de tus hijos. Padre, tú conoces la oración de tu pueblo. Te pedimos, Padre, que traiga bendición sobre ellos. Mi hermano, yo sé que eso va a ser poderosísimo. Amén. El día pasado estuve hablando con una hermana que me dijo, pastor, ¿qué días que estábamos orando en la iglesia? Ay, estaba el pastor Víctor. Digo, mientras estábamos en la iglesia orando, una oración masiva, que estábamos orando por liberación de las finanzas y liberación de las casas, ella contando el testimonio, dijo, pastor, yo vi como un, no sé, ella dijo, como un búfalo que estaba revolcándose adentro de mi casa, mi hermano, eso es demoníaco, que estaba revolcándose adentro de mi casa, mientras ustedes oraban y empezamos a responder, yo vi como ese búfalo tuvo que revolcarse y era tanto el fuego que caía del cielo que tuvo que salir de puertas para afuera. Y me decía la hermana, pastor, y de esos días han venido una bendición a mi casa. Entonces diga conmigo, si hay poder en la oración. Si hay poder en la oración. Si hay verdadero poder. Y entonces yo quiero, iglesia, hoy sumergirlo a usted en esto, porque el deseo de nosotros como pastores es invitar a toda la iglesia a que no esté orando solo por sus necesidades, sino también esté orando por la de su hermano, su amigo, su hijo, su hija, su esposo, su esposa. O sea, que nos unamos todos a orar a Dios por nuestras necesidades. No solamente por la suya, sino que también ore por la de los demás. Qué lindo será eso, ¿no le parece? Usted muchas veces no sabe la necesidad que tiene su hermano, pero como ya está escrita en esos papeles y sabemos que el Espíritu Santo es todopoderoso, usted va a estar orando por sus hermanos y Dios sabe cuál es su necesidad. Amén. Aleluya. Ya conocimos el poder del acuerdo en Mateo capítulo 18, versículo 19. Y ahora sí vamos a entrar en materia. Vaya conmigo al libro de Nehemías capítulo 2. Este pasaje de Nehemías, cuando yo hablaba con el Señor y le pedía interpretación de lo que Él quería hablarnos, no hay un pasaje más lindo para poder hablar de los muros que el pasaje de Nehemías. En el capítulo 2, el versículo 17. Capítulo 2, versículo 17, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y leemos bajo la unción poderosa del Espíritu Santo. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Cuántos están aquí? Amén. Yo hoy quiero que usted lo lea una vez más conmigo, lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde. Capítulo 2, versículo 17. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro, diga conmigo, muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Mire, mi amado, cuando hablamos de muros, el muro que habla Nehemías en su libro es el muro que había estado protegiendo por muchos años al pueblo de Israel. Cuando Dios levanta al pueblo de Israel y lo saca de casa de servidumbre y lo saca del pueblo de Egipto, dice que lo hizo vagar por algún tiempo por el desierto. Pero en todo ese tiempo Dios Todopoderoso le había dicho a Moisés que era necesario que él levantara un tabernáculo. Escúcheme esto para que no se pierda, que le levantara un tabernáculo. El propósito de este tabernáculo era que la presencia de Dios mismo, el creador de los cielos y la tierra, se manifestara en cierto lugar, en un momento específico, toda su gloria sobre ese lugar, para que todo el pueblo de Israel le viera que él se manifestaba. Y él dice la palabra que este varón
había hecho lo que Dios le había mandado. Moisés hizo el tabernáculo, pero este tabernáculo era de una manera, a ver, ¿cómo le digo? Desarmable. El tabernáculo se podía armar y se podía desarmar. Ellos podían estar desplazándose por todo el desierto, porque acuérdense que ellos no tenían tierra propia, no tenían su propia nación, y entonces podían estar vagando por todo el territorio, y en un lugar armaban el tabernáculo, y si la gloria de Dios le placía, venía sobre el tabernáculo, se manifestaba el pueblo de Israel. Pero si Dios quería que ellos avanzaran, porque el propósito de Dios era que el pueblo constantemente estuviera avanzando, porque Dios los llevaba rumbo a tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van rumbo a tierra prometida? Amén. Y entonces dice que el tabernáculo era desarmable, pero cuando se levanta, dice la escritura, aleluya, cuando se levanta ya en el pueblo de Israel reyes, cuando Dios ya le entrega al pueblo de Israel la tierra de Canaán, que es la tierra prometida, cuando Dios ya se la entrega, entonces ellos empiezan a establecerse de una manera más sólida, de una manera más física, de una manera más, arraigados en la tierra. Entonces se levanta un hombre que Dios permite que sea rey sobre el pueblo de Israel, y este es David. David era un hombre que amaba a Dios, y la escritura dice que David tenía su corazón conforme al corazón de Dios. Y David le nació en su corazón hacerle una casa a Dios, hacerle un templo a Dios, hacerle un lugar donde ya no fuera movible ni desarmable como el que venían teniendo, sino una casa donde la gloria de Dios descendiera y donde su poder se pudiera manifestar. Y sabe, a Dios le agradó eso. Amén. A Dios le agradó en el corazón de David que él propusiera hacerle una casa a Dios. Pero en un momento Dios se lo prohíbe a David. Se lo prohíbe porque David había sido un hombre de guerra, había sido un hombre violento, y no porque había estado haciendo lo malo delante de Dios, sino que fue un hombre que tuvo unas manos derramadoras de sangre, porque en su tiempo le tocó hacer lo que Dios le mandó, que era gobernar a las naciones que estaban a su alrededor, y entre esos estaban los filisteos. Hubieron muchos muertos. Pero entonces Dios le dice a David: voy a permitir que tú puedas hacerme este templo que tú quieres, pero no vas a hacerlo tú, lo va a hacer tu hijo Salomón, pero tu descendencia lo va a hacer. Cuando se levanta Salomón, dice la palabra que el rey Salomón era de los reyes más ricos sobre la tierra, y cuando el rey Salomón dispuso a hacerle la casa a Dios, se la hizo de la manera más extraordinaria que usted se puede imaginar. Dice que todos los linteles y todo lo que podía haber en el en el templo era de oro. Y él hizo para proteger este templo unas murallas grandísimas que no solamente protegían el templo, sino también protegían toda la ciudad. Estas murallas que el rey Salomón había hecho para proteger el templo era porque el templo él lo había decorado de mucha riqueza. Estaba enchapado en oro, pero también tenía piedras preciosas de todas las que usted se pueda imaginar. Él no había escatimado gastos ni costos para hacer la casa de Dios. ¿Cuánto se alegra por eso? Amén. No había escatimado gastos para hacerlo. Y dice que mientras él lo estuvo construyendo, muchísima gente estuvo sirviéndole, ayudándole para hacer este tabernáculo, este templo para Dios. Pero como esto era majestuoso de gran manera, él también levantó unas murallas que protegieran la ciudad, no solamente el templo, sino a todas las personas que vivían dentro de esa ciudad. Y entonces esas murallas se convirtieron para ellos, aparte de Dios, porque primeramente Dios, en una protección para la ciudad. Amén. Esto eran los muros. Y dice que Salomón, y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Crónicas para que vaya entendiendo lo que estamos hablando. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y mire lo que dice la escritura para que usted sepa por qué para los judíos hoy en día el muro, esa parte del muro de los lamentos es tan importante para ellos. En segunda de Crónicas, aleluya, capítulo 7, ahora se me perdió a mí. Regáleme un momento. Segunda de Crónicas, capítulo 7, el versículo 1 en adelante, mire lo que dice la escritura. ¿Cuántos están allí? Amén. Cuando Salomón acabó de orar, porque Salomón en el capítulo 6, está en el capítulo 6, versículo 1, está haciendo la dedicación de ese templo. Si ustedes pasan la hoja lo pueden ver. Dedicación del templo. Ya Salomón había terminado la construcción del templo. Ahora Salomón se lo iba a dedicar al que iba a ser el habitante de ese templo. Entonces Salomón había estado haciendo una oración
al Dios Todopoderoso. Y en el capítulo 7, versículo 1, vamos a ver lo que aconteció cuando Salomón hace esa oración. Cuando Salomón acabó, capítulo 7, versículo 1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Qué hizo la gloria de Jehová? Llenó la casa. Llenó la casa que Salomón había edificado. Dice el versículo 2, no podían estar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Qué había pasado con el templo que edificó Salomón? Se llenó de la presencia de Dios. Usted se imagina un lugar que fue creado o hecho con la mano de hombre. Dice que toda la gloria de Dios llenó ese lugar. Era tanta la gloria de Dios en ese lugar que los sacerdotes no podían entrar al lugar. Haga de cuenta que esta fuera la casa que edificó Salomón. Si el Señor estuviera aquí como en ese tiempo, usted y yo estaríamos afuera. ¿Alguien está entendiendo? No habría lugar para nosotros, porque la gloria de Dios era tan poderosa en la casa que Salomón había hecho, que le tocó a los sacerdotes estar afuera. Mire, mi hermano, dice la escritura, Dios tomó esa casa para sí. A Dios le agradó lo que Salomón había hecho. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Tenga muy en cuenta esto. Ahora vaya de nuevo a Nehemías, capítulo 1. El libro de Nehemías. Hoy usted va a aprender historia y va a aprender muchas cositas importantes, porque todas estas son nuestras raíces. Son las raíces espirituales que nuestro Dios nos dejó y las cuales nosotros por fe creemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Nehemías capítulo 1, versículo 1 en adelante. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal. ¿Cómo se encontraban? Mal. En gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El intervalo entre el libro de Crónicas que estamos leyendo hace un momento, donde habla de Salomón, y el libro de Nehemías, donde estamos leyendo, más o menos lleva un equivalente como de 500 años, para que usted tenga más o menos una idea. No es una exactitud, pero más o menos entre el libro de Crónicas que leímos y el libro de Nehemías que estamos leyendo ahora, hay más o menos un intervalo de 500 años. Pasaron 500 años donde el pueblo de Israel había comenzado desde el tiempo de David a tener abundancia, y iban así, aumentando. Porque desde el tiempo de David ellos habían estado haciendo lo recto delante de Dios y habían estado mejorando su relación con Dios. Pero desde el tiempo en que comenzó a reinar su hijo, que en este caso Salomón, ellos reinaron, pero después de que terminó el reinado de Salomón, dice que los reyes que vinieron después de él, en vez de aumentar, comenzaron a descender. No solamente en poderío militar, sino en relación con Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Amén. Así es que usted en este balance puede entender que su economía no va de acuerdo a su fuerza, van de acuerdo a su relación con Dios. ¿Alguien está aquí? Y entonces dice la palabra que estamos leyendo en el libro de Nehemías. Nehemías era un hombre que quizás no había conocido al pueblo de Israel. O sea, Nehemías ni siquiera quizás pudo haber sido habitante de las murallas, ni haber entrado al templo. Puede haber sido, porque quizás lo más probable es que Nehemías haya nacido en el cautiverio, o sea, cuando el pueblo de Dios había estado cautivo en Babilonia por 70 años. Yo lo veo como asustado. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy enseñando? El pueblo de Israel había estado cautivo por 70 años, y yo le voy a hacer ahora un pequeño recorrido histórico.
Dice que el pueblo de Israel levantó el templo y las murallas de Jerusalén aproximadamente en el año, en el siglo décimo antes de Cristo. En el siglo décimo, o sea, escuche, porque de Jesús para atrás se cuenta hacia atrás y de Jesús para arriba ya como nosotros lo contamos normalmente. Esto es importante que usted lo sepa. Entonces ese templo que construyó Salomón fue construido en el año décimo antes de Jesucristo y más o menos duró 500 años erguido, o sea, funcional. Pero después viene una arremetida porque el pueblo de Dios había dejado de hacer la voluntad de Dios. O sea, el pueblo se había apartado de Dios, y aunque habían visto gloria, poder, majestad de Dios, el pueblo simplemente se fue apartando, juntándose con pueblos diferentes, aprendiendo costumbres de pueblos diferentes, llenándose de vicios de gente diferente, y entonces se fueron apartando de Dios. Y dice la palabra que en el año 567 después de Cristo, dice que vino una arremetida de un pueblo llamado Babilonia, que su rey en ese entonces era Nabucodonosor, y dice que él arrastró no solamente las murallas, sino que totalmente destruyó el templo. Imagínense ese templo tan hermoso que había hecho Salomón. Con tanta riqueza se la habían robado toda, le saquearon el oro, le saquearon las piedras preciosas, le robaron todo y lo saquearon. Dice que lo derribaron por completo. Eso fue en el año 587. Pero ahora dice la palabra en el libro de Nehemías, que Nehemías había estado preguntando ¿cómo está la gente del pueblo de Israel? Él preguntó a uno de sus hermanos y su hermano le dijo: el pueblo está muy mal porque está sin protección. Usted sabe que el pueblo de Israel es un pueblo muy azotado, el pueblo de Israel es un pueblo muy perseguido, el pueblo de Israel es un pueblo, muy abatido por causa de las demás naciones. Eso se ve hasta hoy en día. ¿Cuánto lo han escuchado? Prácticamente todas las naciones están en contra de Israel porque es el pueblo escogido por Dios. Entonces dice la palabra, el pueblo estaba desprotegido, sus muros estaban caídos, pero se levantó un hombre llamado Esdras. Yo le estoy narrando la historia, pero si usted quiere después, mi hermano, para eso tiene la Biblia para que estudie, ahí está. Dice que se levantó un hombre llamado Esdras juntamente con un hombre llamado Zorobabel, y ellos se preocuparon por reformar lo que estaba pasando, levantar de nuevo el templo, pero ellos no tenían economía porque el pueblo de Israel había quedado pobre. Pero ellos tenían algunos contactos con otros pueblos, otras naciones, y pudieron parcialmente levantar el templo, parcialmente volvieron a levantar la estructura del templo y de alguna manera volver a restaurar la oración y el servicio a Jehová en ese templo que había estado derribado. Las murallas no hicieron nada con las murallas, era un trabajo colosal levantar de nuevo las murallas. No es como hoy en día los constructores que están aquí y de repente saben algo de ingeniería de esas murallas antiguas y la ingeniería de las pirámides de Egipto. Eso fue algo colosal que ni los científicos hoy en día saben cómo pudieron hacer cosas tan extraordinarias como eso. Entonces pensar en reconstruir de nuevo las murallas era algo colosal, era algo impresionante. Entonces ellos no tocaron las murallas, ellos solamente tocaron la parte del templo y parcialmente la construyeron. Esto lo hizo Nehemías y un hombre llamado Zorobabel. Pero ahora Dios le había encomendado esta misión a Nehemías. Era la parte de reconstruir los muros de Jerusalén. Y entonces Nehemías está preocupado, preguntándole a Dios cómo lo puedo hacer. Pero Nehemías era alguien que tenía era distinguido en el reino del rey Asuero. Y entonces hablando con él, el rey se pone de acuerdo, Artajerjes, perdón, es el rey, y tenía él alguna amistad con él, y le pide algunos recursos para poder levantar de nuevo su templo, el templo de Dios, y poder edificar de nuevo los muros de Jerusalén. Y dice la palabra que él se fue. Cuando Nehemías llega al pueblo, se encuentra que hay un problema. Cuando le estoy contando la historia de que se levanta Zorobabel y se levanta Esdras para construir el templo, más o menos ellos levantan el templo y pasan 100 años con el templo levantado y las murallas caídas. Entonces Nehemías entiende que el problema que tiene el pueblo no es solamente un problema, económico, sino que hay un problema de unidad. Aquí vamos a entrar en materia. Había un problema de unidad, o sea, se levantó Esdras y se levantó Zorobabel y ellos empujaron para que se levantara el templo. El templo se levantó parcialmente, pero pasaron 100 años
y las murallas todavía estaban en el piso, o sea que el pueblo todavía estaba desprotegido. Y entonces Nehemías se da cuenta que el problema no solamente es económico, que el problema no solamente es social, que el problema es de unidad. Ellos estaban divididos, cada quien tiraba para su lado, cada quien pensaba lo que quería, cada quien hacía como quería, porque había una situación cuando las murallas se levantaron, también el pueblo de Israel está amurallado, es porque de esa manera no solamente ellos estaban protegidos de los que lo atacaban, sino también ellos se separaban de los demás pueblos. O sea, ellos manejaban su propio culto, ellos manejaban su propia relación con Dios y no se contaminaban con lo que los demás pueblos hacían. Si adoraban a Moloch, a Astarot, si ellos hacían rituales, ellos no lo hacían. Por eso el muro también les servía para protección espiritual. ¿Alguien está aquí? El muro está caído. Cuando Nehemías viaja al pueblo de Israel, yo lo voy a ir parafraseando porque si me pongo a leérselo no terminaríamos hoy. Dice que mientras él viaja al pueblo de Israel, cuando llega allí a aquel lugar, él se da cuenta que la gente está dividida. La gente lo está haciendo por sí mismo, o sea, están llegando al templo y ni siquiera iban a adorar a Dios verdaderamente. Mire, perdónenme, uso este ejemplo. ¿Cuántos de los que estamos aquí, quizás no conocemos ni siquiera a la persona que está al lado, pero somos la misma iglesia y somos el mismo pueblo de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí muchas veces terminamos el culto y salimos corriendo? Ni siquiera le preguntamos, oiga hermanito, Dios le bendiga hermanito. O sea, hacer una pequeña relación. Esto estaba pasando también con el pueblo de Israel en aquel entonces. Cada quien hacía lo suyo propio. Y entonces llega Nehemías, y cuando llega Nehemías al pueblo, por eso es que los exhorta en el capítulo 2, versículo 17 que leímos. Vuelva a leerlo conmigo. Por eso es que él los exhorta y les dice, no están viendo lo que está pasando. Por andar desunidos, el enemigo nos está sometiendo. Capítulo 2 de Nehemías, versículo 17. Y les dije, pues vosotros veis, escuche, veis el mal que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Mire, él llega exhortándolos. Él dice, oiga, ¿qué pasa? Somos muchísimos todavía, pero todavía dejamos que el enemigo se enseñoree de nosotros. Si nos paramos como pueblo, podemos hacer retroceder al que nos está haciendo daño. ¿Alguien está aquí ahora? Y si yo lo traduzco a la parte espiritual de lo que estoy hablando con el muro de oración, es que muchos de nosotros están peleando una batalla solo, cuando puede utilizar al hermano, a la hermana, al pastor, al líder, para que le ayude a orar por sus problemas. Yo le daría ese aplauso al Señor. Entonces encontramos una iglesia desgastada, angustiada, encontramos una iglesia, un pueblo que está oprimido. Por eso es que muchas veces vemos pasar hermanos por la puerta. Perdóneme, yo soy un poco gráfico para que usted me entienda. Por eso vemos muchas veces hermanos de entrar a la iglesia, mi hermano, vienen con la carga encima, pidiéndole permiso a una pierna a la otra para ver si puede dar el paso, porque viene cargado, viene atribulado, viene vuelto leña, como decimos nosotros, viene vuelto escombro. Y el enemigo se está enseñoreando y el enemigo se está burlando de usted porque usted está peleando solo. Pero ahora, si usted se acerca al pastor, si usted se acerca a un grupo de hermanos y hace lo que hoy en día mucha gente aún del mundo conoce, lo que se llaman cadenas de oración. Es poderoso la cadena de oración, porque ya no se trata solo de la oración de uno, se trata de la oración de muchos, respaldando la oración de uno. Amén. Entonces lo que estamos tratando de hacer con el muro de oración, para que usted me entienda, es unificarnos toda la iglesia, para que usted no esté peleando solo. Ay, es que yo tengo mis hijos en droga. Hermanito, le voy a decir algo de los problemas que tenemos nosotros. Muchas veces nosotros estamos haciendo, tenemos una tribulación, pero el Señor nos dio armas, y las armas para pelear las batallas es oración, ayuno, vigilia y presencia de Dios. Pero muchas veces, muchos de los que estamos aquí, perdónenme, y así como dice por ahí, a que le quede el saco que se lo ponga. Muchos de los que estamos aquí tenemos tribulación, pero nunca sacamos un tiempo de ayuno. Muchos de los que estamos aquí estamos en tribulación, pero nunca sacamos tiempo de oración. Muchos de los que estamos aquí tenemos tribulación, pero nunca pagamos una vigilia, nunca estamos de vigilia. Ay, pues escuche lo que le voy a decir sin que se me vuelva perezoso. Lo que queremos es que usted pueda nosotros ayudarle a aquel que está débil, a aquel que no hace eso. En el altar de oración, los que sí lo hacemos, lo vamos a estar empujando. Ay, yo le daría un aplauso al Señor.
lo vamos a estar dirigiendo, lo vamos a estar acompañando. El propósito no es que usted se vuelva perezoso. El propósito es despertarlo, porque cuando usted empiece a ver sus oraciones respuestas, que lo que usted pegó en el altar de oración, Dios comenzó a responderlo, usted va a decir, ay Dios mío, esto como que tiene poder, aquí como que está la gloria de Dios, como que el asunto es verdad. Entonces usted va a ir trayendo a otro hermano, amigo, vecino, para que también traiga las peticiones de él acá, y a su vez Dios también se siga glorificando. Padre, la gloria es tuya. Entonces Nehemías entendió esto, mi hermano. Él vio que el pueblo estaba disperso, el pueblo no estaba unido, cada quien tiraba por su lado. Y sabe, mi hermano, al no tener los muros de Jericó, de Israel, al no tener los muros edificados, lo que hizo fue que aquellas naciones paganas se habían mezclado con ellos, y ellos se mezclaron con las naciones paganas. O sea que el pueblo de Israel aprendió costumbres que no debía aprender. Y la principal de todas esas costumbres, mi hermano, es la idolatría. Dios no comparte la idolatría. Dios es uno solo y no comparte su gloria con nadie. ¿Cuántos dicen amén? La idolatría es algo terrible. Y el pueblo se había mezclado en idolatría, iban y venían. Por eso entonces ahora el sacerdote Nehemías está exhortando al pueblo, y mire lo que dice. Ya leímos el versículo 17. Ahora lea el capítulo 4. Versículo 14, capítulo 4, versículo 14, para seguir profundizando lo que le dice Nehemías al pueblo. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, o sea, de sus enemigos. Acordaos del Señor grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas, porque no estamos solos. ¿Alguien está escuchando lo que el sacerdote Nehemías le estaba diciendo al pueblo? Mire, mi hermano, 100 años y más después de haber construido el templo, que la gente siguió viviendo. Mire, dígale al hermano que está a su lado, salga del conformismo. Dígase, salga del conformismo. ¿Sabe? Muchos de los que estamos aquí ya nos sentimos conformistas con lo que tenemos. Mi esposo no cambia, es un borracho. Mi hijo no cambia, ese que lo saca de la droga. Pues perdóneme, le voy a decir algo. Usted no tiene a Jehová Dios como su Dios. Porque si usted tiene a Jehová Dios como su Dios, diga conmigo, lo imposible es posible. Aleluya. Y Nehemías, mire el trabajo terrible que estaba haciendo Nehemías. Porque el trabajo que estaba haciendo Nehemías no solamente era meter la mano al bolsillo, porque Nehemías estaba metiendo su mano al bolsillo, estaba poniendo de su plata para edificar los muros de Jerusalén. Él estaba poniendo de su tiempo, inclusive cuando usted lo estudia a un nivel ya de escatología, usted se da de cuenta que él podía haber perdido hasta su trabajo. Tenía un trabajo estupendo, era el copero del rey Artajerjes. Usted sabe que cuando usted le va a presentar al rey la copa, todos los que le sirven en la mesa del rey tienen que estar siempre con una sonrisa en sus labios. Y hermano, así se llama chucado un dedo. Siempre. Si usted se presentara de una manera que no fuera correcta delante del rey, lo más probable era que lo mínimo lo destituía y lo máximo lo podía mandar a matar. Y Nehemías se presentó delante del rey Artajerjes con una cara de 38 porque sabía que su pueblo estaba en tribulación. Sabía que su pueblo estaba en tribulación. Él se presentó triste, aunque él no quería. Él fue a llevarle la copa, pero estaba mal. Y el rey Artajerjes le dijo, ¿qué tienes, Nehemías? ¿Estás enfermo? Si está enfermo, tampoco puede hacerse delante del reino, que le va a prender la enfermedad. Lo primero que le pregunta, ¿estás enfermo? Y él le dice, no, mi señor, tú sabes que yo nunca vengo de esta manera delante de ti, pero ¿cómo no podría estar triste si mi pueblo está oprimido? ¿Cómo podría yo estar alegre si mi pueblo, la casa de mis padres, está en tribulación? Y el rey le dice, bueno, ¿y qué quiere que yo haga por ti? Entonces Nehemías clama a Dios y le pide, Dios, dame sabiduría para hablar a este hombre. Y le dice, Rey, si yo hallara gracia delante de tus ojos y me permitieras ir a mi pueblo y edificar las murallas que los tienen desprotegidos, yo sería feliz. Y el rey le dice, ¿cuánto tiempo sería eso? Y él le fijó el tiempo y al rey le agradó.
Y le dijo, bueno, ve, ¿y qué más quiere? Y él le dijo, ve, si hallé gracia delante de tus ojos, dame también madera y dame también gente para que me ayude a construir ese muro. Diga conmigo el poder de la intercesión. Dígale al que está a su lado, usted no está solo. Y Nehemías se levantó y dice que cuando fue a la tierra, dice que estaba en Jerusalén y comenzó a caminar. Y dice en cierto pasaje, en el capítulo 2, en el versículo 11 en adelante, dice que él se levantó, él llegó a Jerusalén y en la noche se levantó a caminar por las murallas. Él quiso caminar y se montó quizás en su cabalgadura, pero había ciertos lugares por donde su montura no podía pasar por causa de los escombros. Todo estaba vuelto escombros, todo estaba hecho una ruina. Pero ¿sabe qué pasa? Nehemías no se desmotivó. Dígale al que está a su lado, aunque tu casa esté hecha escombros, no te desmotives. Dios te ayudará a edificar. Dígale, Dios te ayudará a edificar. No te desmotives porque Dios te ayudará a edificar. Mire mi hermano, Nehemías no se entristeció, pero más sin embargo Nehemías lo que sabía era que necesitaba buscar más de la presencia de Dios. Y entonces Nehemías hace algo que usted puede ir encontrando en el capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Dice que reparto del trabajo de reedificación. Dice que Nehemías unió a todo el pueblo y le dijo, mire, una sola golondrina no hace verano, pero si nos reunimos entre todos, vamos a levantar estas murallas, las vamos a levantar. Y entonces había muchísima gente, claro que sí. Y entonces habían sacerdotes, había nobles, había gente de plata. Bueno, como podía, había gente en ese lugar y Nehemías le repartió el trabajo. Le dijo, usted va a hacer, y le dividió el muro. Le dijo, usted va a hacer de aquí hasta allá. El otro va a ser de ahí hasta el otro lado, y así le fue dividiendo el trabajo a cada casa. Y todos juntos levantaron el muro. Diga conmigo, todos juntos podemos más. Mire qué lindo mi hermano, y ahora que tengamos el muro de oración, hay una hermana que me decía, pastor, yo quiero levantar un grupo de mujeres para que estemos aquí todos los días a las 3 de la tarde haciendo intercesión por las familias. Qué lindo eso, Dios mío. Créame que eso, usted no sabe, si hay alguien aquí que no entiende de Dios, le va a parecer que eso es una tontería, pero el que sabe de Dios, sabe que eso hace temblar al infierno. El que sabe de Dios, sabe que la oración, cuando se clama, hace retroceder a las tinieblas. Y esta mujer me dijo, ay pastor, yo quiero hacer este grupo, y ahora que levantamos el muro, lo estamos inaugurando, imagínese usted un grupo de mujeres, 5, 6 mujeres, 7 mujeres que estén dispuestas en las tardes a venir a orar, orando por la necesidad suya. Yo no sé si usted, me encontré unos casos parciales ahí. Pastor, ¿yo qué pongo? Pastor, yo no sé qué poner. Pastor, yo no sé qué colocar en mi petición. Le digo, mi hermano, tantas cosas que hay que pedir. Tantas cosas que hay que pedir. Y usted no sabe, perdóneme, qué tristeza. Pero me encanta mi hijo, Christopher Ricardo, de 5 años. Tiene claritico qué va a pedir. Y me dice, papá, ya sé qué es lo que voy a pedir. ¿Puedo poner mi petición en el muro? Le digo, claro que sí, mi amor, por supuesto. Y le digo, ¿qué vas a poner? Me digo, papá, le voy a pedir a Dios que me regale muchos dinosaurios. Papá, le voy a pedir a Dios que me regale una camioneta para ti. Aleluya, el hombre sabe lo que quiere. Pero muchos de los que estamos aquí no saben. Y tantas cosas por las que tenemos que pedir. Tantas cosas, mi hermano. Usted tiene necesidades financieras, tiene problemas familiares, tiene problemas con un hijo. Pastor, ¿será que yo puedo traer la petición de mi mamá? Ay, es que mi mamá no es de esta iglesia. ¿Qué importa? Tráigala, que aquí vamos a estar orando. Es que el pueblo es uno solo por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios esta noche. Aleluya. ¿Qué tal esto? ¿Cuántos de los que estaban aquí no sabían por qué pedir? Le voy a enseñar por algo que pedir. Si usted de pronto no sabía, vaya conmigo parcialmente, rápidamente al libro de Mateo capítulo 5. Y le voy a enseñar por qué puede usted pedir. Ay, pastor, yo no sé por qué pedir. Y se lo aseguro, que ninguno de los que están aquí pusieron una petición como esta. Para que usted se dé cuenta que muchos de nosotros trabajamos solos.
capítulo 5, capítulo 5, versículo 44. ¿Cuántos están ahí? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Usted no sabe por qué orar? Entonces colóquele allí: Señor, bendiga a mi vecina, que usted sabe que me cae como piedra roja. Señor, bendiga a mi suegra, que usted sabe que es una pesadilla. Colóquelo ahí. Si usted no sabe por qué orar, hay que orar por los enemigos. Y se lo aseguro que ninguno lo colocó, pero ahora sí lo puede colocar. Dice el Señor que oremos por nuestros enemigos. Qué lindo. ¿Y sabe que estaba aprendiendo Nehemías? Lo que nos enseñaba Nehemías, que teníamos que orar por ellos. Cuando Nehemías se dispuso a levantar y a edificar el muro para protección del pueblo de Israel, se levantaron dos varones, específicamente en el capítulo 2, versículo 10, lea conmigo. Capítulo 2, versículo 10, para que usted lea. Se levantaron dos varones, pero oyéndolo, Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Sabe? Ese Sanbalat y ese Tobías no es otra cosa que demonios, espíritus inmundos, que no quieren que el pueblo de Dios se una a orar, porque el pueblo de Dios que se une a orar es un pueblo que se vuelve invencible en el nombre de Jesús. Ay, mi hermano, ¿por qué no lo creyeron? Amén. Y dice la palabra que este Sanbalat y este Tobías dice que se pusieron terriblemente, se opusieron para que se levantaran los muros. Capítulo 4, versículo 1, léalo conmigo. Capítulo 4, versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Dígale que está a su lado: cuando te pares a orar, hay gente que no le va a gustar. Hay gente que no le va a gustar que usted ore. Hay espíritus inmundos que no le va a gustar que usted busque la oración de otro. Usted sí sabía que muchas veces muchos de nosotros tenemos maldiciones tan arraigadas que por eso es que usted no es capaz de orar. Que por eso es que usted cuando empieza a orar se queda dormido, y cuando empieza a leer la Biblia le pasa lo mismo. Son maldiciones tan arraigadas dentro de usted que no le permite que busque la presencia de Dios. Pero cuando usted sabe y busca que otro le ayude en la debilidad que usted tiene, y a ese sí lo escucha Dios, entonces esa opresión que usted tiene se va a tener que ir en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Gloria a Jesucristo en esta tarde. ¡Aleluya! Mire, mi hermano, así se levante Sanbalat, así se levante Tobías, así se levante el mismo infierno. Somos pueblo de Dios, comprados a precio de sangre. Aleluya. ¿Cuántos están aprendiendo algo hoy? Entonces, mi hermano, Nehemías sabía esto, edificó. Dice que lo construyeron el muro hasta la mitad. La fuerza les alcanzó hasta la mitad. ¿Sabe cómo tenían que trabajar ellos? Porque se levantaron estos hombres a hacerle la guerra. Ellos tenían que trabajar en una mano la espada y en la otra el balde y la piedra con lo que trabajaban. Porque en cualquier momento que ellos estuvieran trabajando, se les podía meter un ejército para destruirlo y les tocaba pelear. Peleaban, o sea que soltaban el ladrillo, la piedra y se agarraban a pelear. Y apenas pasaba la pelea, seguían con la espada en la mano y con el balde de arena o con lo que estaban construyendo. ¿Alguien está entendiendo? Amén. Dígale con el que está a su lado: la pelea no es fácil, pero tampoco es imposible. Amén. Ahí estaba ellos, estaban peleando, estaban guerreando. Y entonces dice que construyeron el muro solo hasta la mitad. Solo hasta la mitad. El muro duró construido hasta la mitad, más o menos hasta el año, a ver si tengo aquí el apunte, hasta el año 536. Hasta allí duró construido hasta la mitad. Y dice la palabra que ya vino a ser edificado el templo completamente y edificado los muros ya en el tiempo de el rey Herodes, en el tiempo de Jesús. Ellos edificaron completamente las murallas, pero ellos ese pueblo de Israel estaba sometido bajo el dominio, antiguamente era babilónico, ahora era romano. Estaba sometido el pueblo de Israel.
bajo el dominio, el poderío romano, y dice que ahí estaban ellos sometidos. Y después de que Jesús viene y Jesús vuelve a irse, en el año 70 después de Cristo volvió a ser destruido completamente, y quedó solamente el vestigio de muro que se conoce hoy como el Muro de los Lamentos. ¿Qué era ese muro? No era del muro original, era del muro, del segundo muro que construyó Nehemías. Ese muro que quedó allí, que es el Muro de los Lamentos, no es parte del muro original que construyó Salomón, no, es parte del segundo muro que ayudó a construir Nehemías. Entonces, hay una excavación que hicieron algunos investigadores debajo de ese muro por la parte de adentro, y más o menos como unos 12 metros abajo encontraron el verdadero muro que fue construido por Salomón. Ahí está para que usted busque por internet. Entonces ahí está el muro. Entonces por eso es que la gente, cuando llega ya a Israel, a Judá, ellos se pegan a ese muro y hacen el lamento, porque cuando dice la palabra, en el tiempo de Jesucristo, después de que él se fue, en el año 70, después de la partida de Jesús, hubo una revuelta. Se levantó el pueblo de Israel a pelear de nuevo contra el pueblo romano para salir del yugo de opresión, pero no fue capaz. El ejército quedó menguado, el ejército de Israel, y el pueblo de los romanos sometió muy fuerte al pueblo de Israel, y entonces lo que hicieron fue destruir las murallas completamente y destruir su templo para decir: aquí mandamos nosotros. Pero les dejaron, dice que el general Tito les dejó solamente ese vestigio de muro, más o menos como unos 16 metros de muro quedaron levantados a la parte occidental. Entonces, en ese muro, todo el pueblo, el propósito era, este general Tito quería que todo el pueblo que había quedado se fuera allá a llorar. Ay, por la culpa de nosotros, esto, otro. No. El pueblo no lo tomó como una destrucción, el pueblo lo tomó como una promesa. Si ese muro permanecía de pie, era porque el Dios de los cielos todavía estaba con ellos. Si ese muro permanecía de pie, no era porque Dios los había desamparado, sino que Dios estaba todavía con ellos. Ay, Dios mío, yo sé que alguien me entiende eso. Y dice que todos los judíos van allí y se pegan a ese muro y comienzan a llorar, pero no a llorar ahora como llorar como alguien que se arrepiente, no, sino empiezan a llorar como aquellos que están esperando al Mesías. Entonces, más o menos hace algunos siglos atrás, dice que mucha gente, usted sabe que la tecnología y todo lo que es el avance de transporte en el siglo XXI comenzó a crecer muchísimo, pero en los siglos pasados, 19 y esto, no había tanto transporte. Entonces, para una persona ir a Israel, ir hasta el muro, era muy difícil. Entonces lo que hacían era que algunas personas que podían ir allá, entonces le decían al pastor o al ministro: ay, yo quisiera que usted llevara una petición mía allá cuando vaya a orar al muro de los lamentos. Entonces alguien le decía, como el pastor: bueno, escriban sus peticiones ahí, yo las voy a llevar porque yo voy. Todos escribían sus peticiones, y cuando el pastor o el ministro llegaba allá al muro, a visitar al muro y a orar, pues metía todas las peticiones en las rendijas de allá. Entonces eso se volvió una tradición. Ahora, mi hermano, ellos van, colocan sus peticiones en el muro. Me pareció una nota especial que les voy a contar, porque yo decía: bueno, ¿qué hacen con todo lo que escriben? Algún día se tendrá que llenar ese muro. Pues claro, no alcanza ni un año para que se llenen todas las rendijas, y cuando sacan todos esos papelitos de allá, son, no sé, libras o toneladas de papel. Entonces yo decía: ¿qué van a hacer con eso? Ellos lo sacan, los judíos, los que tienen el control del muro, los bajan, y con mucho respeto por cada nota o por cada plegaria que se fue escrita y colocada en ese muro, la bajan con sumo cuidado. La bajan, la meten en bolsa, la llevan al Monte de los Olivos, que es el lugar como el cementerio de aquel lugar, y entierran todas las notas, sabiendo que Dios las ha oído y posiblemente las habrá contestado. Terrible esto, bonito, ¿no? Entonces nosotros quisimos hacer el muro de oración, no como este muro de Jerusalén o Judá, no, porque nosotros entendemos algo claramente, porque alguien me va a decir aquí: pastor, pero que nosotros no tenemos a un Dios que está muerto, no, nosotros tenemos a un Dios vivo. Y por eso le voy a decir, esto solamente es simbólico, porque para usted y para mí, el muro se llama Jesucristo. Alguien diga amén, porque para usted y para mí, el muro de protección se llama Jesucristo. Aleluya. Y vamos a ir a buscar ahí brevemente en Zacarías capítulo 2. Ya estoy terminando, para que usted se dé cuenta que verdaderamente para nosotros el muro se llama Jesucristo. Zacarías está, busque el libro de Mateo detrásito. Por ahí está Zacarías capítulo 2.
Zacarías es un sacerdote muy consagrado al Señor. Y mire lo que Zacarías Dios le permite ver en el libro de Zacarías capítulo 2 versículo 1. Vamos a leerlo hasta el 5. Alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Acuérdese que el pueblo de Israel ya no tiene murallas porque se las derribaron. Pero mire lo que dice acá, que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánto es su anchura y cuánto su longitud. Esto que usted estamos leyendo es espiritual. Esto no fue físico. Él lo estaba viendo en una visión. Y aquí salió aquel ángel que hablaba conmigo. Y otro ángel le salió al encuentro. Y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros serás habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de de ganado en medio de ella. Versículo 5, para que usted se apodere de esta palabra. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, para gloria estaré en medio de ella. Alguien dé un aplauso fuerte al Señor. Él lo prometió y dijo, yo estaré en medio de ellos como muro de fuego. ¿Quién es el que está? ¿Quién fue el que estuvo en medio de nosotros? Jesucristo. Le voy a contar algo rápidamente. Dios se agradó de la casa que hizo Salomón. Dios se agradó. Y Dios dice que esa casa fue llena de su gloria y de su poder. Y Dios habitó en esa casa por muchos años y por mucho tiempo. Pero Dios se plació hacerse un cuerpo humano y enviar a su Hijo a la tierra y llenar todo el cuerpo de su Hijo Jesucristo con toda la plenitud de su gloria. Por eso para nosotros nuestro muro de fuego se llama Jesucristo, que es la casa viviente de Dios sobre la tierra. Aleluya, den un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Hay poder en Jesús. Mi hermano, yo sé que hay mucho que hablar, el tiempo es corto. Pero si está entendido el mensaje en esta tarde, lo que quiere el Señor es que usted ponga su confianza plenamente en Él. Plenamente su confianza en Dios. Ahora vamos a utilizar el poder del acuerdo y vamos a estar poniendo las notas y las plegarias allí. Todo el que las trajo, vamos a pasar, mi amor, por favor, ahora. Coloca, vamos a poner. Yo, mi hermano, quise hacer algo muy especial y como es al estilo Israel, al estilo hebreo, yo traje también música hebrea. Ahí está en Salmo 130 en hebreo y también está la traducción para que la atmósfera sea muy como en el tiempo del Señor. Mientras tanto usted puede ir pasando y va a ir trayendo sus notas y las vamos a ir pegando en el muro. Cuando ya todos estén pegadas vamos a levantar un clamor a Dios y vamos a poner, mire, ese muro ya está consagrado. Ya lo ungimos con el pastor Víctor y el equipo de trabajo, ya ungimos ese muro, ya está ungido por el Señor. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es pegar las notas allí y vamos a estar clamando por ellas. Y hoy en este culto especial, aleluya, 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 gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 7 del libro de Crónicas. Aleluya, qué lindo se ve. Yo siento la gloria de Dios en esta hora, en este lugar. Yo sé que muchas de las oraciones y todas van a ser respuestas. Aleluya. Hágalo con fe, mi hermano, pase a este lugar. Estén tus
fe y mucha esperanza de que Dios le va a responder su petición. Yo no sé cuál sea su petición. Lo que sí sé es que tenemos un Dios poderoso que hace milagros. Hay un Dios poderoso que hace milagros y es el Dios de Israel. Él no nos ha dejado solos. Él está con nosotros y nos acompañará, dice la Escritura, hasta el fin de los tiempos. Él está aquí en esta preciosa tarde y Él sabe cada petición que usted está poniendo en ese muro. Él la conoce. Si tú estás trayendo tus hijos al altar, si tú estás trayendo tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus necesidades, yo sé que Dios nos va a responder. Y vamos a tener milagros extraordinarios en medio de la iglesia y testimonios sobrenaturales. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. ¿Me trae la mía? Yo puedo percibir una gloria de Dios que está cayendo. Yo puedo sentir la presencia del Espíritu Santo que está viniendo sobre muchos de los que están presentando sus oraciones con fe, con esperanza al Señor. Padre, responde y ayuda a tus hijos, Señor. Responde, Señor. Responde, Señor, y mira a tu pueblo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh, Shanta la Masaya. ¡Qué gloria de Dios esta tarde! ¡Qué gloria del Espíritu Santo estoy sintiendo! ¡Aleluya! Hermanos, los que ya pasaron, cierren sus ojos. ¡Qué gloria de Dios hay en este lugar ahora! Él está ahí. Shanta la Masaya. Gloria al Señor. Y altar, sé que ciertamente el Señor es fiel para cumplir. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi rostro es invocado, y se humillaren y se volvieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, descenderé y sanaré su tierra. Si tú clamas a Dios en esta tarde, y cada petición que tú colocaste en el altar de oración, en ese muro de oración, el Señor la responderá en tu vida. Yo le voy a invitar a que escuchar ese shofar. Y ese shofar sonaba para esperar la venida del Rey. Y está sonando porque creo que el Espíritu Santo va a descender en este lugar. Y sobre la vida de muchos que en esta tarde, en esta noche, mejor ya, le han creído al Señor, levanta tus manos al cielo. Y mientras el shofar suena, yo le pido que usted adore a Dios y le dé gracias por permitirle estar esta tarde en este lugar. Le dé gracias a Dios por permitirle traer sus peticiones al altar en esta hora. Dígale gracias, Señor, porque sé que el pacto que tú hiciste con David, tu hijo, el pacto que tú levantaste, Señor, con Salomón, hoy está vigente, Señor, en este lugar. Señor, y sabemos que esta es tu casa y que nosotros somos tu pueblo. Que tú bendices a tus hijos, Señor,
Y que este pueblo que reconoce sus errores, que este pueblo que reconoce sus equivocaciones, hoy te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido con nuestros pensamientos, palabras, obras y omisiones. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. E imploramos tu perdón, imploramos tu misericordia. Y hoy clamo juntamente con tus hijos y tus hijas, Señor, que recibas el sacrificio, hecho una vez y para siempre, el sacrificio de nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo. Y que no nos mires, Señor, a nosotros, sino que nos mires a través de su ser, que tú nos mires a través de su sangre derramada en el Calvario, y tú perdones nuestros pecados, Señor, y nos ayudes a que podamos salir de nuestras equivocaciones, a que podamos salir, Señor, de nuestros errores, y que al igual que Nehemías, nos ayude, Señor, a edificar las ruinas antiguas. Nos ayude, Señor, a edificar lo que había estado derribado, nuestra familia que había estado en oprobio, nuestros hijos, nuestro hogar que había estado atribulado. Por medio de tu sangre preciosa, seamos levantados para tu gloria. Por medio de tu sangre preciosa, seamos levantados para exaltar tu nombre. Y que cada uno de los que hoy hemos venido al muro de oración, con fe, Señor, y certeza de que tú estás allí en el cielo intercediendo por nosotros, cada petición tenga una respuesta pronta, Señor. Cada petición tenga una respuesta pronta. Tú conoces nuestra necesidad. Tú conoces nuestro problema. Tú conoces nuestra angustia, Señor. Yo te pido, Padre, hoy en el nombre de Jesús, que tú hagas milagros. Y yo voy a pedir al pastor Víctor y a los líderes de la iglesia que salgan adelante y de un acto simbólico vayan al muro y pongan sus manos, como aquellos que vamos a estar clamando una y otra vez por sus peticiones. Allí no abra sus ojos, vamos a seguir orando, vamos a seguir derribando fortalezas. Solo la iglesia, los líderes, por favor, todos, pongan sus manos allí. Pongan sus manos allí, clamen allí y oren al Señor para que los cielos se abran. Que todo lo que había estado obstaculizando la oración de este pueblo se ha quitado. Que todo lo que había estado maltratando al pueblo de Dios en este lugar se ha removido en el nombre de Cristo. Señor, hemos aceptado nuestro pecado, hemos aceptado nuestra transgresión y yo pido perdón por tu pueblo. Así como Nehemías pidió perdón por su pueblo, así pido perdón yo hoy en esta tarde por tu pueblo. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, por favor, mira cada necesidad, mira cada problema, mira cada situación que tu pueblo está viviendo. Mira las manos de tus hijos, de tus hijas, que hoy ponen las manos sobre este muro simbólico para declarar y confesar que no estamos solos, para declarar y confesar que tú peleas por tu iglesia, que como tú dices en el libro de Zacarías capítulo 2 versículo 5, tú eres, Señor, muro de fuego alrededor nuestro, tú eres muro de fuego alrededor de tu iglesia, tú eres muro de fuego alrededor de este pueblo, Señor. Padre, te doy gracias, bendito Creador. Iglesia, levanta tus manos al cielo y dile gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos regala la oportunidad de estar en este sitio. Gracias, Señor, por estar aquí.